La acción eólica del viento la podemos ver en cualquier sitio, pero donde genera una mayor variedad de formas es cuando existe ausencia de vegetación, es decir, cuando estamos en una zona desértica. Así pues, en un desierto tipo, un desierto en el que nos encontraríamos todas las estructuras típicas que se pueden ver en un desierto, pues encontraríamos primero una zona de uadi, que es una zona montañosa con valles profundos, que sería como la zona de origen del desierto. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un uadi, que es un valle profundo rodeado de zona montañosa desértica, con mucha ausencia de humedad. A continuación encontraríamos el reg, también denominado desierto de piedra, que sería toda esta estructura de aquí. Aquí tenemos una foto donde vemos el reg, es zona de piedras. A continuación veríamos el erg, que es un desierto de arena, ¿de acuerdo? Aquí tenemos dos imágenes donde se ve la arena. Y a continuación tenemos el loess, que sería la zona final, un poquito más fértil, donde estarían las partículas más finas. Aquí tendríamos el loess, en esta fotografía se ve el reg, un uadi y el loess. Bien, ¿por qué tenemos esta estructura con esta disposición? Básicamente por efecto de la gravedad y del peso de materiales. Si el origen del desierto lo tenemos aquí, este sería el origen del desierto, las partículas más pesadas son las que se van a quedar más cerquita de su origen, precisamente por eso, porque pesan mucho. Luego las partículas que pesaran menos, que sería la arena, viajarían un poquito más, porque pesarían menos. Y luego ya el limo, partículas súper finitas, sí podrían viajar otro poquito más, pues porque al pesar menos, pues se pueden desplazar un poquito más. Todo esto, ya digo, va en función de la fuerza del viento y del peso de materiales. Bueno, una vez que hemos definido lo que es el uadi, el reg y el loess, vamos a centrarnos un poquito en lo que es el erg. El erg son los desiertos de arena, los desiertos típicos que se ven en las películas, en las fotos y tal. Bueno, pues en el erg se originan unas estructuras que se llaman dunas. Dunas hay de muchos tipos. Aquí os he puesto una foto de los barhanes, que son estas estructuras en forma de media lunita, o dunas transversales, que serían estas. ¿Cuándo se origina una duna u otra? Pues depende de si hay vegetación, si no hay vegetación, si el viento sopla de una manera uniforme, si no sopla de una manera uniforme, etc. El caso es que, por ejemplo, en la formación de los barhanes, que son estas de aquí, las dunas de media luna, la dirección del viento es esta, ¿de acuerdo? Es esta. Pues donde sopla el viento se llama barlovento y por donde cae la arena se llama sotavento. Aquí la arena tiene una pendiente más suavita y aquí al caer cae con una pendiente un poquito más abrupta, y eso es lo que le da esta estructura de media luna a estas dunas, que se les llama barhanes. Importante, donde sopla el viento es barlovento, la parte contraria sotavento, pendiente suave en barlovento, pendiente un poquito más abrupta en sotavento. ¿De acuerdo? Otras estructuras que quería especificar son las rocas en seta y los tafones. Bueno, ¿cómo se origina una roca en seta? Una roca en seta se origina porque el viento, las partículas más pesadas están abajo, y a medida que vamos subiendo, pues las partículas serán más finitas porque el viento no tiene tanta fuerza. Entonces, al golpear las partículas más pesadas en la parte de abajo y las más finitas en la parte de arriba, pues se origina esta especie de bocado aquí, es decir, que se erosiona mucho más en la parte de abajo y mucho menos en la parte de arriba, y eso da una llamada roca en seta, porque tienen esa forma de seta. ¿Cómo se origina un tafoni o nido de abejas? Bueno, pues los nidos de abejas normalmente se originan, que son estas estructuras de aquí, que se ve, pues parecen un nido de abejas, son unos circulitos. Pues se origina normalmente porque hay zonas de erosión diferencial, hay fracturas, zonas menos resistentes en la roca que hacen que se erosione más por unos sitios y menos por otros, y dan estas estructuras de agujeritos que parecen un panal de abejas. Ojo que también se pueden encontrar en las zonas costeras por acción del agua.
¿De acuerdo? Hasta aquí la erosión eólica. La geomorfología glaciar o por efecto del hielo aparece obviamente en zonas frías. Está relacionada con los depósitos de nieve. Los depósitos de nieve van cayendo y a medida que se van depositando, pues la parte superior va compactando a la parte inferior y al final esa nieve se acaba convirtiendo en hielo. El hielo además luego adquiere distintas tonalidades en función de la antigüedad que tenga y aparecen unos hielos grises y unos hielos azules muy bonitos. Bueno, pues lo que son la geomorfología glaciar puede ser de dos tipos. Están los glaciares de casquete o islansis, que son los que se encuentran en zonas de nieves perpetuas como Groenlandia o la Antártida, que desafortunadamente están en riesgo de desaparecer, como ya sabéis, por el cambio climático. Estos serían los islansis, ¿vale? Tenemos aquí unos hermosos glaciares de casquete, ¿vale? Que serían las nieves perpetuas, se les llama glaciares de casquete o islansis. Cuando se desprenden grandes trozos de esos glaciares que van a la deriva en el mar, tenemos los denominados icebergs, que sabéis que solamente muestran una novena parte de la parte que tienen hundida, ¿de acuerdo? Vamos con los glaciares alpinos. Los glaciares alpinos son los que están relacionados con zonas montañosas frías. En los glaciares alpinos tenemos diferentes estructuras. Tenemos la zona donde se forma el glaciar, que se denomina circo, por donde discurre el glaciar, que se denomina lengua, y la zona donde termina, que se denomina frente. Aquí tendríamos, todo esto sería el circo glaciar. Tendríamos dos lenguas y terminan en esta zona que sería el frente. Aquí, sin embargo, tendríamos dos circos glaciares que se unen en una misma lengua y el frente. Como el peso del hielo es bastante importante, pues arrastran materiales, que los tenéis por aquí, que son piedras, ¿vale? Esas piedras tienen un nombre, se denominan morrenas. Las morrenas pueden tener distintas situaciones. Por ejemplo, aquí tendríamos una morrena central, aquí tendríamos morrenas laterales y aquí tendríamos morrenas frontales. Aquí se ven muy bien en este dibujo. Aquí tenéis una morrena central, las morrenas laterales, que son las piedrecitas, como ya he dicho, y las morrenas frontales. Aquí vemos esta estructura. El circo, las dos lenguas, fijaros que bien se ven aquí las morrenas. Otra estructura que también se ven en los glaciares de tipo alpino son los horns. Los horns son estos picos escarpados. ¿Por qué estas montañas suelen tener estos picos escarpados? Porque hay mucha meteorización. Meteorización es cuando hay alternancia de frío y temperaturas más cálidas, pues se contraen, se dilatan y al final las rocas se parten y acaban dando lugar a esa estructura de montañosa en forma de pico. Otra estructura que vemos en los glaciares de tipo alpino es estos valles. Los valles estos tienen forma de U. Fijaros que van a ser muy diferentes de los valles en forma de V de los ríos. Son una estructura en forma de valle de U. ¿Por qué? Pues porque el glaciar tiene mucho peso por todas partes y además su erosión es mucho más lenta. Por eso tiene esa estructura en forma de U. Cuando un valle en forma de U desciende por debajo del nivel del mar, pues obviamente se llena de agua salada. Este agua salada que lo llena, pues acaba dando una estructura preciosísima que son los fiordos. Y la última estructura que vamos a ver son los ibones. Los ibones son lagos alpinos, entonces aquí, lagos alpinos que se han formado, se han quedado como lagos por el deshielo de los glaciares. Y hasta aquí la geomorfología glaciar. Vamos a ver la geomorfología de las aguas superficiales. Las aguas superficiales se pueden clasificar para su estudio en lo que son aguas de arroyada y ríos. La diferencia que existe entre cada una de ellas es la siguiente. Las aguas de arroyada suelen estar relacionadas con cursos estacionales, es decir, cursos que no son continuos a lo largo del año. Sin embargo, los ríos sí tienen unos cursos permanentes durante las estaciones del año. Obviamente, esto está relacionado con lluvias torrenciales en el caso de las aguas de arroyada, es decir, llueve mucho durante poco tiempo y luego tenemos periodos de sequía. Sin embargo, los ríos están relacionados con unas lluvias más estables durante todo el año o más continuas. Las aguas de arroyada, al llover mucho durante poco tiempo, pues generan mucha erosión, tienen una gran capacidad erosiva. Sin embargo, los ríos, al tener un curso más continuo, pues son menos erosivos. Las aguas de arroyada, pues las aguas de arroyada tienen menos distancia, o sea, son unos cursos más pequeños. Sin embargo, los ríos pues tienen una longitud
mayor. Vamos a diferenciar lo que son el curso alto de los ríos, que sería este de aquí, el curso medio y el curso bajo, tanto de los ríos como de las aguas de arroyada. ¿Por qué? Pues porque en el curso alto normalmente existe una mayor pendiente, con lo cual se tiene más capacidad erosiva. En el curso bajo se tiene una menor pendiente, con lo cual hay mucha menos capacidad erosiva, pero hay mucha más capacidad de sedimentación, de depósito de materiales, y aquí que hay una pendiente, digamos, intermedia, pues predomina el transporte. Por lo tanto, en el curso alto va a predominar la erosión, en el curso medio va a predominar el transporte y en el curso bajo va a predominar la sedimentación. Bueno, vamos con las formas características de las aguas superficiales, en concreto de las aguas de arroyada. Tenemos aquí los rápidos, vale. Pues los rápidos, ¿qué son? Los rápidos se forman en el curso alto de un río, que es cuando tiene mayor capacidad erosiva, y puede originarse que haya rocas que sobresalgan sobre la superficie del flujo del agua. Entonces, esto origina estas características formas de rápido, pues que es donde se suele hacer rafting, ¿de acuerdo? Luego las cárcavas. Las cárcavas son estos socavones en el terreno que tienen un ángulo muy pronunciado, por donde es muy complicado desplazarse. Normalmente están relacionados con rocas arcillosas y es fruto de una fuerte erosión de las aguas de arroyada. Cada uno de estos socavones sería el curso de una agua de arroyada. Las chimeneas de hadas. Las chimeneas de hadas tienen esta característica forma de columna natural con una especie de sombrerito en el extremo. ¿Cómo se originan este tipo de rocas? Pues se originan porque aquí antes había un curso de un río que erosionó más fácilmente las rocas de la base, porque eran rocas sedimentarias más blandas, más susceptibles a ser erosionadas, y sin embargo en la parte superficial teníamos rocas más resistentes a la erosión que quedaron con esta forma de especie de sombrero. Vamos con los barrancos. Bueno, a veces en la parte alta del río, ya relacionándose un poco con la parte baja, pues se originan grandes erosiones en el terreno, el agua profundiza mucho en el terreno y se origina esta especie de desnivel. Este desnivel, pues eso sería un barranco. Cuando los barrancos adquieren una mayor presencia, cuando son más grandes, se les denomina gargantas, que son estas típicas estructuras por donde prácticamente solo puede ir caminando una persona. Y luego, cuando esto se hace mucho más grande, se origina un cañón. El cañón ya suele estar relacionado más con los ríos que con las aguas superficiales, pero veis las dimensiones del cañón, que son muchísimo más amplias. En esta foto sería, por ejemplo, el Gran Cañón del Colorado. Bueno, cuando las aguas de arroyada, es importante explicar, cuando las aguas de arroyada confluyen, ¿vale? Tenemos distintos cursos, distintos regueros del agua que confluyen en un mismo curso, se origina lo que se denomina un torrente. Entonces tenemos una zona donde se reciben sedimentos que se llama cuenca de recepción. Tenemos una zona por donde transcurre el curso del río, que se denominaría canal de desagüe. Y luego una zona donde se depositarían los sedimentos finales, que se llama, lo tenemos aquí abajo, cono de deyección. Cuando el cono de deyección adquiere una mayor amplitud, es más grande, tiene el nombre de abanico aluvial. Esto sería cuenca de recepción. La geomorfología de los ríos en el curso alto, vamos a estudiar el curso alto, pues nos encontramos estas dos formas características. Nos encontramos los valles en V, son diferentes de los valles en U que tenían los glaciares. ¿Por qué? Pues porque el río va erosionando sobre todo por donde va discurriendo, es decir, en la zona de V, y además está relacionado con zonas de pendiente alta como es el curso alto de los ríos. Los glaciares, sin embargo, recordáis que había una erosión en muchos puntos, pues porque el glaciar tiene peso en muchos puntos, por lo tanto tenía un valle en U, es diferente. Las cataratas o también cascadas, bueno, la diferencia entre una cascada y una catarata, pues que las cascadas son más chiquititas y las cataratas pues son más grandes, se origina cuando el río en su curso encuentra un fuerte desnivel. Entonces obviamente el agua cae por efecto de la gravedad. Esto puede ser, por ejemplo, originado por una falla. Vámonos al curso medio. Hemos dicho que en el curso medio del río predominaba el transporte de materiales. Tenemos aquí una estructura que se llama meandro. ¿Qué es un meandro? Un meandro es una zona de curva pronunciada de
en el curso del río. ¿Qué pasa en este tipo de curvas? Pues que nos encontramos zonas, que las he puesto aquí en amarillo, las zonas cóncavas, que es donde el río va sobre todo erosionando, y nos hemos encontrado zonas convexas, que os las he puesto aquí en rosa, que es donde el río origina sobre todo sedimentación, depósito de materiales. Además se ve en la foto la sedimentación. ¿Qué puede originar con el paso del tiempo? Pues que aquí de tanta erosión esta zona se una y el río se rectifique y aquí quede una especie de meandro abandonado, porque ya no tendría curso del río, porque el río al poder ir por aquí de manera más recta, pues esto quedaría como un meandro abandonado y el río se rectificaría. Bueno, otras estructuras que nos podemos encontrar en el curso medio de un río son las avenidas aluviales. Las avenidas aluviales son las zonas del río que están inundadas. De hecho, la zona se llama llanura de inundación y cuando está inundada se le llama avenida aluvial. Con el paso de los años, nos vamos a esta fotografía de aquí, donde pone penillanura. ¿Qué puede ocurrir? Pues que los valles de los ríos se van ampliando, entonces se forma una superficie muy amplia, muy planita, y esa superficie amplia, muy planita, que tiene una gran extensión, se denomina penillanura. Vamos con el curso bajo. En el curso bajo os he puesto dos tipos de formaciones, los deltas y los estuarios, que a veces se confunden. La diferencia básica entre uno y otro es en el delta el curso del río llega a su parte final y va depositando materiales. Los materiales los va depositando de una manera tan rápida que al agua, al oleaje del mar, no le da tiempo a retirarlo y entonces el río pues se va abriendo cada vez más en muchos brazos y va teniendo esta extensión que se le denomina delta. En el caso del estuario, pues normalmente solo tenemos un brazo, no tenemos mucho, uno o dos, pero mucho menos que en el estuario, y su formación es diferente. El estuario está relacionado con las zonas, los movimientos de pleamar y de bajamar. En las mareas altas o pleamar, el agua del mar entra en el río y en la bajamar, pues es el agua del río el que puede salir hacia el mar. Esto normalmente los estuarios están relacionados con la formación de otra estructura que la vamos a ver posteriormente, que son las marismas, que son tierras bajas que sufren constantes inundaciones por efecto del mar y que tienen vegetación. ¿De acuerdo? Relacionado con la acción geológica del viento y de las aguas superficiales encontramos una estructura denominada badlands o tierras malas. Son zonas áridas donde hay ausencia de vegetación que han estado ampliamente erosionadas por lo que digo, por el efecto del viento y por el efecto de las aguas superficiales normalmente torrenciales, en las que podemos encontrar distintas estructuras. Podemos encontrar cañones, podemos encontrar cárcavas, que las vemos aquí, gargantas, barrancos, chimeneas de hadas, y son un paisaje muy característico relacionado con la acción del viento y de las aguas superficiales. En el modelado costero vamos a ver dos tipos de costas, lo que se denominan costas jóvenes, también llamadas primarias, y viejas o secundarias. En las jóvenes predominan los procesos erosivos, son más predominantes, y en las costas viejas predominan los procesos de sedimentación. Con esta línea he diferenciado la geomorfología asociada a ambas. En las costas jóvenes nos encontramos estas pendientes abruptas verticales que reciben el nombre de acantilado, en cuya base va erosionando la fuerza del oleaje. Esa erosión origina este socavón que se denomina plataforma de abrasión. A medida que la erosión es cada vez más profunda, la parte de arriba se queda sin sustento y acaba cayendo, originando lo que se denomina un islote o farallón. También puede originarse una erosión diferencial en rocas más blandas, originando cuevas. Si esas cuevas están originadas en uno y otro lado, llegará un momento en que se fusionarán y originarán lo que se denomina un arco litoral. En las costas viejas vamos a ver pues, las típicas playas arenosas, donde ya ha predominado la erosión durante mucho tiempo y fundamentalmente lo que existe es sedimentación. También nos encontramos lo que son las flechas litorales. Las flechas litorales son acúmulos de sedimentos de manera paralela a la costa, normalmente asociadas a zonas de bahía.
Si esta flecha se cierra completamente, origina lo que se denomina una albufera, que es una laguna de agua salada que está comunicada con el mar. Las albuferas están relacionadas sobre todo con lo que son las plantaciones de arroz. Y por último vamos a ver lo que es una marisma. Bueno, la diferencia entre una marisma y una albufera es que la albufera está relacionada con una flecha litoral y la marisma está relacionada con la desembocadura de un río, que crea una depresión. Esa depresión se inunda de manera estacional con lo que son el agua salada y ahí pues normalmente hay vegetación, hay fauna, sobre todo aves, y son zonas también muy fértiles para el cultivo. Para terminar, definir lo que es un tómbolo. Un tómbolo es una unión entre tierra firme y una isla, o bien entre dos islas, debido al acúmulo de materiales normalmente cuando existe lo que es una dirección del viento predominante. Eso es un tómbolo. Las aguas subterráneas originan un modelado específico que recibe el nombre de modelado kárstico. Modelado kárstico. ¿Qué ocurre con las aguas subterráneas? Pues que el agua que discurre a profundidad lleva mayor cantidad de CO2 disuelto. ¿Por qué? Pues porque el CO2 aumenta con el frío y aumenta también con la presión, que son dos cosas que suceden cuando el agua está circulando a profundidad. El agua, cuando llega a mayor cantidad de CO2 disuelto, tiene una mayor acidez. ¿Y eso qué origina? Pues originan rocas como la calcita y el yeso, que tienen carbonato cálcico o sulfato cálcico, origina que se disuelvan. ¿De acuerdo? Y al disolver las rocas, pues da lugar a unas formas muy características. Por ejemplo, los lapiaces. Los lapiaces son acanaladuras del terreno, pueden ser desde muy pequeños, 1 centímetro, hasta incluso 1 metro. Las veis aquí. Estas acanaladuras del terreno se denominarían lapiaces. Se puede originar también excavaciones horizontales que reciben el nombre de galería. Cuando las galerías son más grandes, originan lo que se denominan las cuevas o grutas, que normalmente van relacionadas siempre con su lago subterráneo. Lo contrario a una galería sería una excavación vertical que recibe el nombre de sima. Aquí tenéis una sima, aquí tendríais otra. Cuando esa sima está cortada por la pendiente topográfica del terreno, origina que el agua caiga como si fuera un manantial. Eso se denomina surgencia. Aquí veis también otra surgencia. Aquí la pendiente del terreno corta, entonces el agua sale. Eso sería una surgencia. Por último, vamos a explicar aquí lo que son las estalactitas y estalagmitas. ¿Cómo se originan? Bueno, pues aquí lo que se origina es el proceso contrario al que he explicado aquí arriba. ¿Qué ocurre cuando el agua del terreno se filtra y acaba cayendo esa gotita de agua? Bueno, pues esa gotita de agua cae, el CO2 se desprende porque es más volátil en forma de estas partículas y el carbonato cálcico se acaba depositando aquí de una manera muy muy lenta, un poquito, otro poquito, otro poquito, y aquí igual. Cuando cae la gota, pues un poquito se va depositando también en la parte de abajo. Esta estructura de arriba recibiría el nombre de estalactita y cuando se originan en el suelo reciben el nombre de estalagmitas. Pueden llegar a unirse y originar lo que se denomina una columna. Hay que tener en cuenta que esto es un proceso muy lento. Para que crezcan 2,5 centímetros se necesita una media de 4 a 5.000 años. ¿Vale? Y vamos a explicar lo último, lo que son las dolinas o polje. Son unos socavones que hay en el terreno como consecuencia de que en la parte de abajo tenemos galerías, grutas, cavernas, entonces pierden su soporte y se hunden. Pueden estar con agua o pueden estar sin agua, ¿de acuerdo? Relacionados con las aguas subterráneas, vamos a definir lo que son los acuíferos. Los acuíferos son zonas del terreno subterránea por donde circula el agua. Tenemos aquí un acuífero que pone acuífero libre y tenemos aquí otro acuífero que pone acuífero cautivo. Pues bien, los acuíferos, como ya he comentado, pues pueden ser de dos tipos, pueden ser libres o pueden ser cautivos. Para explicarlos, primero tengo que explicar lo que es el nivel freático, que lo he redondeado aquí en negro. El nivel freático, lo tenéis definido aquí, es el nivel superior que alcanza el agua subterránea. Y ahora bien, vamos a definir lo que es un acuífero libre y un acuífero cautivo. Bueno, un acuífero libre
es aquel que está en contacto con la atmósfera a través de poros o grietas. Por ejemplo, este acuífero libre, pues a través de grietas o poros está en contacto de alguna manera con el exterior, con lo cual su presión es igual a la presión atmosférica. A diferencia de un acuífero cautivo, que es aquel en el que el agua está encerrada entre dos capas impermeables, también llamadas capas confinantes. Como el agua está encerrada, no está en contacto con el exterior, sino que está a una presión mayor que la atmosférica, puesto que se encuentra aquí confinado, sometido a la presión de las capas que tiene por encima. Como está a una presión mayor que la atmosférica, si hacemos un pozo, puede subir por encima del nivel freático, que es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos un pozo hecho y aquí otro. Como está a presión, pues hace el agua así y sube hacia arriba. Los pozos pueden ser de dos tipos, pueden ser pozos artesianos surgentes o no surgentes. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues la diferencia la tenéis aquí. Este pozo está en contacto con el exterior, con la superficie del terreno, con lo cual, como aquí hay mucha presión, el agua sube. Por eso se le dice que es surgente. Este pozo, sin embargo, queda por debajo, ¿lo veis? Queda por debajo de la superficie del terreno. Como no está en contacto con la superficie, el agua pues no llega a subir, por lo tanto se denomina no surgente. Y lo último ya es relacionado con los acuíferos libres, que es que cuando se saca agua a través de pozos de los acuíferos libres, estos pozos pues normalmente necesitan una bomba para sacar el agua, porque este agua sí está a la misma presión, entonces necesitan una bomba para sacarla hacia afuera. El sacar agua pues puede tener una velocidad adecuada para que el pozo, tú vas sacando, pero el pozo se va llenando otra vez con el agua de lluvia, sigue sacando, pero se va llenando. Pero si vas sacando mucha más agua de la que va cayendo, al final se origina esta estructura que es que cada vez va a tener que ir ahondando más, que se llama cono de depresión. Y es simplemente por eso, porque se está extrayendo mucha más agua de la que la lluvia le da tiempo de reponer. La acción geológica de los seres vivos es muy variada. Por una parte podemos ver cómo las raíces de las plantas, a medida que se van agrandando, que se van ensanchando, originan que se vaya agrietando la roca, favoreciendo el proceso de meteorización mecánica. Por otra parte, esas mismas raíces aumentan la compactación del suelo, con lo cual disminuyen la erosión ante, por ejemplo, unas posibles lluvias torrenciales. Por otra parte, los líquenes y los musgos generan sustancias químicas que alteran la roca y en este caso facilitan la destrucción de las mismas, pero no con una meteorización mecánica, sino a través de una meteorización química. Otro tipo de acción geológica de seres vivos sería, por ejemplo, la que ejercen las aves marinas. Las aves marinas, de alimentarse de pescado, generan unos excrementos que son muy ricos en fósforo, que se denominan guano. Esos excrementos se acumulan sobre las rocas y originan también una alteración del paisaje. Además, estos excrementos ricos en fósforo, este guano, son muy ricos para recogerlos porque es uno de los fertilizantes más potentes, mejores que existen. Por otra parte, tenemos los animales subterráneos, los que excavan el suelo, como por ejemplo los topos o las lombrices, que claro, al mezclar el suelo pues generan una importante labor aumentando lo que es la porosidad y la permeabilidad del suelo, lo cual aumenta su fertilidad. Y por último vamos a acabar con por ejemplo, el acúmulo de conchas y caparazones de crustáceos en las playas que se van acumulando y con el tiempo se irán convirtiendo en sedimentos que se irán compactando por un proceso de diagénesis y acabarán formando lo que son las rocas calizas. Y ya para terminar vamos a hablar de los arrecifes de coral. Bueno, los arrecifes de coral son una de las formaciones más importantes que existen en el planeta. Los arrecifes de coral están formados por esqueletos de carbonato de calcio y aragonita de los corales, que además los corales, una de las funciones que hacen es captar el CO2 de la atmósfera, con lo cual están limpiando el aire para poder formar esos esqueletos de carbonato de calcio. Cuando estos esqueletos de carbonato de calcio sufren el proceso de erosión y se van pulverizando, da lugar a lo que se denominan las playas blancas que conocemos. Por otra parte, los arrecifes de coral también ejercen una importante labor de protección de las costas porque las protegen de los oleajes. Y asimismo, estos arrecifes de coral también suponen una importante fuente de alimento en los ecosistemas marinos, con lo cual su importancia es vital.
La acción geológica del ser humano es múltiple y muy variada. Por una parte tenemos la deforestación, de todos conocida, que está relacionada con la pérdida de bosque y con el aumento de los incendios provocados, que está reduciendo muy mucho la zona de bosque en la tierra, sobre todo para lo que es el negocio de la madera. Por otra parte tenemos las arenas bituminosas. Las arenas bituminosas son una zona de donde se puede extraer unas arenas típicas de donde se puede extraer una sustancia llamada bitumen, que posteriormente está formada en petróleo y que origina, fijaros aquí el antes y el después de una zona que está siendo explotada con arenas bituminosas, origina una gran degradación del medio ambiente. Luego tenemos también el cultivo en terraza. El cultivo en terraza es bueno por dos cosas, no solo porque permite el poder cultivar zonas en pendiente, sino porque también limita la erosión del suelo con las lluvias torrenciales, porque este cultivo en terraza protege al suelo de la erosión. Luego tenemos lo que son los diques. Los diques que determinan el cauce fluvial se hacen para limitar lo que son las inundaciones, y los embalses, que se utilizan para retener el agua para luego poder aprovecharla. Luego nos vamos ya a la alteración de las zonas de costa. Pueden ser alteraciones de la zona de costa por lo que es la construcción masiva y muy cercana a la línea de costa, o puede ser también pues, por rompeolas, por espigones, por puertos, etcétera, que no solo alteran la línea de costa, sino que también alteran lo que son las corrientes marinas y el oleaje. Y luego ya por último vamos a hablar de la fijación de dunas. Las dunas, cuando están cerca de casas o de carreteras, pueden ser peligrosas porque pueden llegar a invadirlas. Entonces se planta vegetación y la vegetación con sus raíces pues consigue fijarla, y entonces pasan de ser dunas móviles a ser unas dunas ya fijas, que no generan ningún tipo de peligro.